tardes, todos. Iba a decir tarde noches, pero no, aunque es noche, pero es de tarde, está de día. Así que, pues vamos a entrar en el tema número 35 que estamos viendo de nuestra declaración de fe. Y hoy vamos a ver la primera parte. No sé, yo creo que nos va a llevar unos dos o tres partes, en secciones, para ver este tema, porque tiene distintas posturas. Ahorita van a ver por qué se trata. Ahí les va el tema. El tema es el traslado de la iglesia y la segunda venida. Ahí se me quedó pegada la I, ¿verdad? Han de disculpar. Pero ese es el traslado de la iglesia y su segunda venida, ¿verdad? Antes de entrar en detalles, yo quiero decir que hay distintas posturas con respecto al traslado de la iglesia, ¿sí? Al arrebatamiento, ¿ok? No es el rapto, no se dice rapto. Cuando alguien dice el rapto, no está en la escritura, ¿no? La acción es el traslado de la iglesia, ¿no? Rapto de hecho, es un término, sería ilegal porque te raptan en contra de tu voluntad y pues si alguien no quiere que el Señor se lo lleve allá con él, pues dudo que sea creyente, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero comentar, no vamos a entrar en su momento, en el siguiente tema los vamos a mencionar, pero hay distintas posturas con respecto al traslado de la iglesia, que si va a ser antes de la tribulación, que si va a ser en medio, que si va a ser al final, y bueno, hay distintas posturas, ¿no? No vamos a entrar por ahí. Yo lo primero que me gustaría aterrizar en esta noche es que debemos de tener en claro que el traslado de la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, o sea, la segunda venida del Señor, son dos eventos distintos. Es decir, cuando hablamos, sí, dicen, es que el Señor viene por su iglesia. Ajá, pero esa es una cosa. Cuando la Biblia habla de la segunda venida, es cuando el Señor toca tierra otra vez, ¿sí? Cuando viene a la tierra otra vez. Entonces, ese evento que el Señor viene para sacar a su iglesia, para llevarla con él, y su segunda venida, es muy importante que entendamos que son dos eventos distintos, no son simultáneos, ¿sí? No es inmediatamente uno y uno después de otro, no son eventos simultáneos, ¿sí? Entonces, en su momento vamos a ver con más detalles algunos acontecimientos que están anunciados una vez que la iglesia ya ha sido trasladada. Es decir, el Señor ya establece cosas que van a pasar una vez que la iglesia ya no está, va a ocurrir esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Ese es el entendimiento bíblico que se tiene, ¿no? Otra vez, aquí yo quiero hacer un énfasis, en donde nosotros nos centramos a ver, no es la teología de un determinado grupo, no es la teología de una determinada denominación o de un determinado personaje, por muy ilustre que sea. No quiero decir que a mí no me interesa una teología de un determinado grupo, de un determinado personaje, pero porque es interesante conocer algunas cosas, conocer sus puntos de vista es interesante, pero a mí lo que me interesa es la teología bíblica, es decir, qué es lo que la Biblia dice, sin meterle la cosmovisión de nada ni de nadie, ¿sí? Sino lo más puro a la escritura y que el texto nos hable y que la Biblia se defiende sola, ¿verdad? Ese es uno de los principios hermenéuticos. Entonces, decíamos que el traslado de la iglesia es en donde nos vamos a centrar, ¿verdad? Es la promesa que el Señor Jesucristo hizo a su iglesia
precisamente como un evento preliminar a su segunda venida, cuando Él vendría para juzgar a las naciones. Es decir, hay una promesa que el Señor le hizo a la iglesia, ¿sí? No a Israel, a la iglesia. Que la iglesia está compuesta por judíos y, o sea, por israelitas y por nosotros, no israelitas, ¿verdad? Y vamos a hablar más también acerca de esto, pero hay promesas muy específicas que el Señor le hizo a la iglesia antes de venir a juzgar a las naciones, ¿sí? Entonces, cuando Él venga en esa segunda venida, pues no será en plan de paz. Él ya vino en plan de paz, su primera venida fue en plan de paz, ¿sí? Pero esta ocasión va a ser distinto, ¿sí? La segunda venida es distinto, es también algo distinto al juicio del gran trono blanco que se menciona allá en Apocalipsis, ¿verdad? Al final, eso es completamente otra cosa. Entonces, esto que vamos a ver, el traslado de la iglesia, la segunda venida, pero repito, nos vamos a enfocar en el traslado de la iglesia, mis amados, es doctrina fundamental. ¿Sí? Esto es doctrina fundamental. No estoy diciendo en este sentido que de esto depende salvación o no, pero es fundamental para la vida y el desarrollo y el crecimiento sano del creyente. ¿Sí? Van a ver por qué. Esto es muy interesante. Hay mucho que recorrer, entonces vamos a ir ahora sí que tranquilos, que no llevamos prisa y como hay mucho que recorrer, hay mucha información, hay muchos textos, así que yo me quiero adelantar, ¿verdad? En esto y pedirles que vayan anotando. Los vamos a poner aquí en la pantalla, pero que vayan anotando los textos, ¿verdad? Porque muchos no los vamos a leer, no los vamos a explicar, simplemente los voy a mencionar para que ustedes los anoten, los revisen, ¿verdad? Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, que hagan uso del recurso que tienen. Entonces, el asunto, mis amados, de esto es que la ignorancia de esta doctrina, cuando esta doctrina, que es algo fundamental, se ignora, pues produce mucha inquietud en la vida de los creyentes. Y eso, si ustedes leen la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta de cómo el hecho, repito, de ignorar, de no tener en claro esta enseñanza bíblica, ¿verdad? ¿Cómo puede llevar a un creyente a que pierda el gozo, ¿verdad? Eh, y el asunto es de que es muy probable que cuando a ellos se les dijo esto, cuando a ellos se les enseñó, porque fue el apóstol Pablo el que les enseñó, fue el apóstol Pablo el que les predicó, ¿sí? El que fundó ahí esa iglesia ahí en Tesalónica, es muy probable que no lo hubieran considerado ellos como algo fundamental. Entonces, el hecho de desconocer esta doctrina, de no haberle prestado atención porque se les enseñó, y el apóstol Pablo se los dice, ¿sí? Pero el no haber puesto atención a esto los llevó a una situación de tristeza, ¿verdad? Como expresa a él, ¿verdad? Semejante a quienes no tienen esperanza, ¿ok? Entonces, esto es lo que es muy fuerte y es muy delicado. Ajá. Por eso digo yo que es algo trascendente, que es algo que es doctrina fundamental, ¿sí? Porque sí tiene impacto. Ahora, venga por favor, voy a poner en Juan capítulo 14. Repito, estas son promesas que el Señor le hizo a la iglesia. En Juan 14, versículo 3, se lee así. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¿Ok? Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces, esto, miren, es importante entenderlo, pero esto, por ser palabra de Dios, son palabras del mismo Señor Jesucristo, tiene garantía de cumplimiento. Eso nosotros debemos de tenerlo siempre muy cierto. Todas las promesas de Dios, nos dice Pablo, él le dice ahí a los corintios, ¿verdad? Son en él sí y en él amén. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es fiel a lo que él dice, que Dios es fiel. Cuando nosotros decimos es que Dios es fiel porque yo le pedí y me dio y ay, qué fiel es Dios,
Pues sí, sí, Dios es muy fiel, pero debemos de entender que cuando decimos que Dios es fiel, no es, o sea, no confundir la bondad de Dios y la misericordia de Dios con su fidelidad. Su fidelidad, Él es fiel a lo que Él ha dicho. Él siempre va a cumplir lo que Él prometió, no lo que nosotros pidamos con mucha fe. ¿Ok? Entonces, esto es muy clave de tenerlo en claro. ¿Sí? Dios es fiel. Nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Nosotros no cumplimos nuestras promesas muchas veces. Muchas veces rompemos nuestros compromisos, ¿sí? Aún hay compromisos, hay pactos que llegamos a romper o que se llega a romper, ¿verdad? Como el pacto matrimonial, el ser humano lo rompe, aún como creyentes lo rompen, ¿sí? Pero Dios permanece fiel. Es decir, Dios no es como nosotros, Dios cumple todo lo que promete. No nos quepa jamás duda de eso, ¿verdad? Y Él mismo dijo, antes de que pase, ahora sí que puede pasar el cielo y la tierra y se puede acabar todo, pero mi palabra nunca va a pasar. Es decir, todo se va a cumplir. Josué dijo, les dice ahí al pueblo, miren, no ha habido ni una sola palabra del Señor que haya caído en tierra. Es decir, todo se ha cumplido, ¿sí? Entonces, no hay nada que se pierda o que deje de cumplir una sola de sus promesas. Por eso es importante entenderlas y por eso es importante conocer sus promesas. ¿Sí? Por eso es muy necesario entender y conocer qué es lo que Dios promete. A los que después de su resurrección, recuerdan que el Señor estuvo un tiempo, estuvo más de 40 días, nos dice la escritura, ¿verdad? El relato de Lucas, que estuvo 40 días, más de 40 días con los discípulos, pero después ascendió y hubo quienes estuvieron con él. Entonces, a los que presenciaban la ascensión del Señor, cuando el Señor estaba siendo levantado a los cielos, ¿verdad? Después vino una nube y lo ocultó de sus ojos y vinieron ángeles para confirmarles la palabra del Señor en cuanto a la promesa de que iba a venir a buscar a su iglesia. ¿Sí? Esto está en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 11, se lee así. Versículo 11 de Hechos 1, que les dijeron, es decir, los ángeles que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esto es clave. Otra vez está simplemente confirmando la palabra del Señor, que el Señor vendría, le está diciendo, ustedes, qué están viendo para acá, para arriba? O sea, está bien, él ya ascendió, pero así como le vieron, ustedes le vieron que subió, así también él va a bajar, así también ustedes le verán, ¿sí? Entonces, el mismo Señor, poco antes incluso de ir a la cruz, fíjense bien, poco antes de ir a la cruz, hay una petición que le hizo al Padre que es muy contundente, que está ahí en Juan 17:24. Se lee así, Padre, fíjense bien en las palabras del Señor Jesús. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, ujú, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, qué tremendo, porque esta petición tiene garantía de cumplimiento. Como toda, fíjense bien, esta es una petición. Aquí no está hablando de una promesa, esta es una petición. Promesas fueron en el capítulo 14, en el versículo 3, cuando le dice, yo voy a venir por ustedes. Esa es una promesa. Aquí está orando al Padre, está haciendo esta petición, pero esta petición tiene garantía de cumplimiento. Escuchen, porque el Padre nunca le niega nada al Hijo. En varias ocasiones, ¿verdad? El Señor dijo, bueno, el Padre me da, ahora sí que me da todo lo que pido porque siempre le agrado. Pero en Salmos 2:8, Salmos capítulo 2, versículo 8 se lee así y dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya
y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, tú pídeme lo que quieras, es lo que le está diciendo. Tú pídeme lo que quieras. Escuchen, toda después de su muerte, de su resurrección, ¿verdad? Él mismo, el Señor Jesucristo, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, y sabemos que ahorita está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo en lugares celestiales, ¿verdad? Por nosotros. Pero ¿a dónde nos vamos? Que el Padre le dice, tú pídeme y yo te daré las naciones como herencia. Ahora, esto es muy importante porque esto va del Padre al Hijo, ¿eh? Para que no andemos pensando otra cosa, porque luego ahí está y dicen, ay, que el Señor nos está dando esta promesa, pídeme y te daré las naciones como herencia. Sí, Señor, yo te pido esto y te doy, y a veces no le comparten el evangelio ni a sus hijos, ¿sí? Y están pidiendo las naciones, y las naciones se ganan predicando el evangelio, hermanos. En ese sentido, cuando me refiero se ganan, no que nosotros las ganemos, pero el Señor las gana, ¿sí? Pero necesitamos predicar el evangelio. Entonces, eso nada más quería hacer ese paréntesis, ¿verdad? Pídeme y te daré por herencia, te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. No es algo para nosotros, ¿eh? Podemos utilizarlo, podemos tener hay aplicaciones que se pueden hacer, pero esto es, repito, es el Padre diciéndole al Hijo. Y esto es simplemente es garantía de cumplimiento de la petición del Hijo. ¿Está bien? En Juan 11:42, no lo busquen, no lo noté ahí, pero dice, yo sabía que siempre me oyes. ¿Sí? Pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Aquí es cuando él resucitó a Lázaro, ¿sí? O sea, yo sé que tú siempre me oyes. Esa es la confianza con la que el Hijo va y le pide al Padre. Entonces, esto es muy importante. Pues bien, yo les voy a pedir que vengan, por favor, a la carta, la primera carta a los Tesalonicenses, al capítulo 4 y al versículo 13. Ahorita voy a llegar ahí. Antes me gustaría comentar algunas cosas. En la carta a los tesalonicenses se nos indica que, en primer lugar, aquellos que habían muerto en Cristo, eso es lo que va desarrollando, que aquellos que habían muerto en Cristo resucitarán, ¿verdad? Y se unirán al Señor para siempre. Y dice, y después los creyentes. Aquí ya está el orden del traslado. Eso es algo que empieza a tratar ahí el apóstol Pablo con los tesalonicenses, ¿verdad? Y ahorita voy a entrar un poco más ahí, ¿verdad? Le está diciendo cuál sería el orden que iban a seguir, porque estaba esa preocupación, ¿verdad? Muy, muy, muy tremenda, porque decían, oye, y el Señor no ha venido, porque escuchen, la iglesia primitiva, ellos estaban esperando al Señor, ellos estaban esperando que el Señor los arrebatara en su tiempo, y esa expectativa nosotros deberíamos de tener. Nosotros deberíamos de vivir con esa gran expectativa de amor, de gozo, esperando la manifestación de Cristo, esperando que Cristo venga por nosotros, enfocados ahí. El asunto, cosas que han pasado dentro de la iglesia, ¿verdad? Es que, ay, pues el Señor no viene y el Señor no viene. No, pues quién sabe si vaya a venir. A mí se me hace que no va a venir, a mí se me hace que falta esto y a mí se me hace que falta esto otro y tiene que pasar esto. Y sí, hay muchas cosas que tienen que pasar, pero escuchen bien, la venida del Señor, hay un símil que él utiliza. Dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que él no va a avisar. ¡Pum! Va a ser un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar viendo mucho acerca de esto. Póngame atención, por favor. ¿Sí? Repito, trata el orden en que esto se va a llevar a cabo. Entonces, ah, es muy importante entender esto, ¿verdad? El hecho, lo que les empieza a establecer ahí, porque mis amados estaban bien tristes algunos, porque decían, oye, estos creyeron y ya se murieron, y pues ya se murieron y no se van a ir con el Señor. Y habían otros que estaban enseñando por ahí que decían, no, ya la venida del Señor ya fue. Y otros, ¿cómo? ¿Cómo es posible que...? Sí me explico, porque había un desconocimiento de la doctrina y por eso el apóstol Pablo les empieza a decir y les empieza a explicar cuál es el orden que iban a seguir. Otra vez,
primero los que habían muerto y les está diciendo, no se preocupen, los que estaban en Cristo y que murieron, ellos van a resucitar y se van a unir con el Señor e inmediatamente nos vamos nosotros también, pero va en ese orden. Entonces los empieza a consolar, los empieza a animar, ¿verdad? Entonces el asunto es de que ellos no tenían muy en claro el aspecto de la resurrección de los muertos. Y esto es clave entenderlos, ¿sí? Repito, había esa preocupación por aquellos que tenían la idea que si morían y que por causa de la muerte, eso les iba a impedir participar del gozo de la glorificación. Fíjense qué cosas, ¿sí? No, pues es que si muero, pues no voy a poder ser glorificado. Pues sí, igual voy a estar con el Señor, pero no voy a ser glorificado. ¿Sí? Y no, eso estaba evidenciando que no tenían en claro el aspecto tan trascendente, la doctrina tan esencial de la resurrección. Entonces, mis amados, vamos ahí al texto, ¿verdad? De um, primero los Tesalonicenses 4:13. Pero antes de llegar ahí, quiero comentarles esto. El propósito de estudiar y el propósito de este pasaje no es un tratado escatológico, es decir, no está tratando de instruir acerca de un esquema profético, ¿sí? Sino lo que quiere hacer es precisamente consolar, quiere animar a los creyentes, ¿verdad? De todos los tiempos, pero en ese caso de la iglesia en Corinto, uh, y enseñarles, ¿verdad? Para que siempre estuvieran pendientes de la manera en que estaban viviendo, que no se distrajeran, que estuvieran en guardia para ir al encuentro con el Señor en cualquier momento. Ahora, si la muerte los encontraba antes, pues que no se preocuparan, que nadie los iba a privar de eso, que nadie los iba a privar de ese premio, ¿sí? Que nadie los iba a privar de ese gozo. Por eso dice allá en Hebreos, dice que él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Entonces, era algo que de repente, fíjense cómo hay doctrinas que si no las tenemos en claro, o podemos vivir miserables en el sentido del gozo y estar todos deprimidos y estar todos inseguros de las cosas, cómo se van a ir dando y aún en cuanto a nuestra seguridad en el Señor. Y tenemos que estar muy despiertos, hermanos, y muy enfocados y siempre muy en guardia, como si el Señor fuera a venir ya. ¿Está bien? Por eso a mí me gustaba mucho una frase que decía un pastor que tuvimos hace muchos años, más de 30 años, que debemos de nosotros de estar preparados como que Cristo va a venir en los próximos 5 minutos, pero que debemos trabajar como si fuera a venir dentro de 20 años. Y eso es cierto, ¿sí? Porque otra vez, el desconocer esto causa desbalance. Si ustedes ven temas que trata ahí en los tesalonicenses, también cómo estaba afectando la manera de vivir de algunos que decían, pues ya, si el Señor va a venir y si el Señor nos va a llevar, pues ahora sí que, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Y escuchen, esa ha sido una postura de la iglesia, ¿eh? O bueno, de un cierto sector de la iglesia. ¿Ok? Eso ha sido una postura que han tenido. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué tanto? Y vamos a tener culto todos los días y vamos a estar para que cuando el Señor venga nos encuentre aquí casi casi en el culto, ¿no? Nos encuentre sirviéndole. Y hay un mal entendimiento de lo que es el servicio a Dios. Se piensa que el servicio a Dios es tener culto todos los días, ¿sí? Es estar metido ahí y una hora de testimonios, ¿verdad? Que siempre pasan lo mismo y siempre dicen lo mismo, y una seguidilla de cantos, y después otra serie de testimonios y otra serie de cantos, y aleluya, un mensaje que el Señor me reveló ahorita en la noche, ¿verdad? Cuando anoche que estaba yo orando y estaba ayunando y tuve esta revelación. Y hay un sector de la iglesia que ha privilegiado la ignorancia en ese sentido y
han hecho a un lado, no han considerado este tema como algo central en su vida de fe. Y tú te encuentras ahí en la carta a los tesalonicenses que habían, por un lado, quienes vivían como si no tuvieran esperanza y por el otro lado, vivían unos que dicen, no, pues ya para qué me esfuerzo si el Señor ya viene. ¿Ok? Entonces, muy importante, mis amados. Versículos desde el 13 al 15, ¿qué es lo que vamos a alcanzar a ver hoy? Versículos del 13 al 15. Eso es lo que vamos a ver. Ya la siguiente semana, con la ayuda del Señor, veremos otras cosas. Versículo 13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Noten que Pablo le llama dormir a esto, ¿sí? Es decir, a la muerte le llama dormir. Por eso es que los cristianos, cuando morían, cuando dormían, ellos llamaban al lugar en donde ponían a sus muertos, le llamaban cementerio, ¿sí? Que quiere decir dormitorio, ¿ok? Porque en un dormitorio, pues están ahí dormidos para ser despertados por el Señor, ¿sí? Eh, Dentro de la cultura y dentro del pensamiento griego, no utilizaban la palabra cementerio, no utilizaban, ellos decían morir. Para ellos el tema de la resurrección era una completa locura. Ustedes recordarán allá en Hechos 17, ¿verdad? Cuando Pablo está ahí está en Atenas, ¿verdad? Y él está predicando a filósofos, a poetas, y está la crema innata de los intelectuales de Atenas ahí, y lo estaban escuchando con mucha atención y aún Pablo citándoles, ¿sí? Algunos de sus propios poetas, ¿sí? Que reconocían a Dios creador, y Pablo les está hablando de eso, y cuando dice, pero que cuando llegó y que les habla el tema de la resurrección, que le dijeron, ay Pablo, estás loco, te escuchamos luego. Dice, sin embargo, hubo quienes sí dijeron, no, a ver, a mí sí me interesa ver qué pasó ahí, y creyeron algunos, ¿sí? Pero dicen, no queremos. Entonces, para los griegos, la muerte era como salir de una prisión. Es decir, ya se murió y ellos decían, no, pues ya se va a ir de fiesta con los dioses, ¿verdad? Así como los vikingos también, que decían, no, pues es que que se muere y se tiene que morir en la lucha, y si se murió en la lucha, ¿verdad? Al Valhalla, ¿verdad? Allá al cielo, y a tener sus fiestas todos los días con los dioses, ¿no? Entonces, pues no, nada que ver. Entonces los griegos le llamaban al lugar donde ponían a sus muertos panteón. Eso es lo que quiere decir el lugar de muertos. Y para ellos el panteón es donde enterraban a sus muertos, y era donde los espíritus iban y se reunían. Tremendo concepto, ¿no? Para el cristiano, duerme, ¿sí? Ya murió, está dormido, el Señor lo va a resucitar, pero es que, y si y si se ahogó, y si hubo una explosión, y prácticamente se gasificó, o si lo incineraron, ¿verdad? Ay, que eso va a ser un problema. Hay corrientes, hay grupos de creyentes que dicen, no, ¿verdad? Se le muere, pues todos nos morimos, algunos nos vamos a morir, por algunos se van a adelantar, ¿verdad? Y ya les anticipo yo, cuando yo muera, a mí incinérenme rapidito, nada de que andar ahí, rapidito, vámonos, que yo ya me fui. ¿Sí me explico? Y gloria a Dios. Entonces, ah, instrucción. Pero pero dicen, no, 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 es que cómo lo van a quemar, cómo lo van a incinerar, y entonces cuando el Señor venga, ¿cómo lo va a resucitar? Muchos piensan así. Eso no representa absolutamente ningún problema para el Señor, Él es todopoderoso, ¿sí? Eso no representa ningún problema. Entonces volvemos aquí. Dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Escuchen bien, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Recuerdan que mencionamos eso al principio? Como lo hacen los que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que causa esa tristeza? El ignorar.
acerca de esto. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? ¿Eh? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿todos creen que Jesús resucitó? Amén. Dice, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Fíjense bien, ¿sí? El Señor murió y resucitó. Él venció a la muerte, ¿sí? Él venció a la muerte. Entonces, dice, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, es decir, a los que están en Cristo, a los que creyeron. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor. Y aquí viene, fíjense qué tremendo, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, lo que le está diciendo, tranquilos, o sea, nosotros no nos vamos a ir y ellos se van a quedar. De hecho, no los vamos a preceder, ¿eh? Le está diciendo, de hecho, los que durmieron se van a ir antes y luego nosotros. ¿Sí? Pero en ese orden, primero ellos y luego nosotros, no nosotros y luego ellos. Entonces los está asegurando, les está afirmando, porque otra vez estaban viviendo con tristeza, porque había quienes no entendían esto, ¿sí? Y repito, es que la ignorancia, mis amados, la ignorancia sobre estos y sobre otros asuntos doctrinales genera tristeza, genera inquietud. ¿Está bien? Entonces, qué importante es que nos apliquemos en esto y que lo tengamos claro y que en su momento hagamos preguntas. Hay cosas que no nos quedan claras, hay cosas que igual y yo no tengo una capacidad para explicar así que tú digas, wow, y sé que se quedan dudas por ahí. Y si se quedan dudas, si alguien tiene dudas de algo que estamos viendo, venga y pregunte, no le pregunte a otro si le entendió o no, si le entendiste, explícame, pues está bien, pero si no entendió, venga y pregunte a la fuente de donde salió la información, ¿está bien? Entonces, ¿por qué? Porque cuando no nos queda claro un asunto doctrinal nos genera inquietud. En este caso, pues tenía que ver con los que duermen, ¿sí? Y es que, mis amados, la muerte del creyente no es una situación de término de vida, o sea, en el sentido de que ya aquí, como decía aquel, ¿verdad? Pues el muerto al pozo y el vivo al gozo, no, nada de eso. Para un creyente no es una situación de que ya terminó. La muerte simplemente es una experiencia que lo lleva a estar con Cristo. Por eso lo compara con el dormir. Así de sencillo. Es parte de la experiencia de un creyente. El morir es parte de la experiencia. ¿Sí? Ahora, ¿es terrible eso? No, por supuesto que no, porque te lleva con el Señor. Eso es tremendo. ¿Sí? Y ahí están los textos, ¿verdad? Que habla acerca de esto. Los voy a decir para los que están escuchando nada más. Génesis 47:30 habla de esto. Segundo de Samuel 7:12. Mateo 27:52, Juan 11 del 11 al 13, Hechos 7:60, Primera a los Corintios 15, versículo 6 y versículo 18. Hay más, pero con estos son suficientes. Es decir, muerte del creyente se compara con un dormir. Estos versículos que acabo de mencionar y que ustedes están viendo ahí, está hablando con respecto a esto. Entonces se le compara así. ¿Está bien? Wow. Pues el creyente, entonces, que por otra parte, ¿verdad? Eh, pues partió del cuerpo, pues ya está con Cristo. Póngame atención en esto, por favor, porque ya está con Cristo en una situación de plena conciencia, ya está disfrutando de la bendición de estar con Él sin ningún tipo de presiones, ¿sí? Sin ningún tipo de distracciones, sin ningún tipo de inclinación o de inercia al pecado, sin ninguna inclinación a lo malo. Cuando un creyente muere,
Cuando un creyente parte del cuerpo, pues el cuerpo se queda aquí, por eso pues lo podemos enterrar o lo podemos incinerar o pues hay distintas cosas, ¿no? Que se hacen. Pero eso ya solamente es carne, es decir, eso es lo corruptible. Bueno, eso que es corruptible se vestirá de incorrupción por la obra directa, por la acción directa del Señor. Pero mis amados, esto es muy importante entenderlo, que cuando un creyente muere, no es de que queda en un lugar por allá, así, en un descanso, en un sueño, cuando dicen ya pasó al sueño eterno y está por acá. No, está en plena conciencia, está disfrutando, él está disfrutando o ella están disfrutando de la presencia, de la bendición de la presencia del Señor, en una perfecta comunión con él. ¿Sí? Por eso, en Apocalipsis 14:13 nos habla que es sinónimo de descanso, ¿sí? Pero es una belleza el despertar en su presencia. Sí me dormí, pero me despierto y me despierto en su presencia y qué maravilla, ¿sí? Voy a poner una litografía aquí ahorita que a mí me gustó mucho, ¿sí? Se las voy a compartir. A mí me gustó mucho, no es una fotografía, evidentemente, sí, es una litografía. Pero a mí no, se las quise compartir, me gustó mucho porque se llama Primer Día en el Cielo. Qué maravilla, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se quedó acá, pero miren, llegando ahí con el Señor. Hay una canción muy bonita, por cierto, de Marcos Vidal, ¿no? Dice, yo solo quiero mirarle cara a cara y cuando esté ahí con él, no me interrumpan, que nadie diga nada, yo nomás quiero verlo. ¿Sí? O sea, qué maravilla despertar ahí, qué maravilla despertar en la presencia de Cristo, ¿a poco no? Entonces aprovecho para hacer un comentario, ¿verdad? Cuando alguien muere y que no es creyente, que sabemos que no es creyente, miren, yo entiendo que a veces está la intención de consolar a los familiares, a los deudos, a la viuda o a los hijos o al viudo, ¿verdad? O a los padres, o yo no sé, pero muchas veces se dicen muchos disparates, hermanos. Debemos de tener en cuenta esto, ¿verdad? Cuando alguien muere y que no es creyente, es mejor no decir ya descansa en paz o ya pasó a mejor vida. Debemos de tener mucho cuidado con eso. No, no se preocupen, él ya está en un mejor lugar. Ay, ¿quién dice? ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado con eso. Escuchen bien, porque no es cierto. Uno lo puede decir ahora sí que como, pues de buena onda, ¿no? Lo puede decir uno de buen plan, para consolar, para que no se sientan mal y todo esto, pero no es cierto. Por muy bien intencionado que uno esté, no es cierto. De hecho, es contrario a lo que la Biblia enseña y Dios no respalda una palabra así. Entonces, cuando uno dice, no, no te preocupes, él ya descansa en paz, mira que no sé qué, en ese momento dice Dios, yo no dije eso, yo no respaldo eso, ¿sí? Entonces, yo espero que esto haya quedado claro. Ahora, vamos a seguir con la lección porque ya todavía tenemos un tramito por recorrer. Es necesario entender bien que dormir, ¿sí? En relación con la muerte física, otra vez, no indica un estado de inconsciencia. Otra vez, eso es una falsa enseñanza y se ha propagado por ahí. Ya se durmió y está, ¿verdad? Ya murió y ahí está su cuerpo, ¿verdad? Pero él está inconsciente, no, está perfectamente consciente. Las escrituras enseñan, mis amados, con toda claridad que el alma duerme para el mundo. O sea, pues ya, porque es materia. Entonces, duerme para el mundo. Y eso es lo que nos dice en Job 7, del 9 al 10. Eclesiastés 9 5 al 6, dice, pues ya dejó el mundo, ¿sí? Pero esa persona está despierta a su verdadero mundo ahora, ¿sí? Ya está, ahora sí que en esa, vamos a llamarlo así, en esa esfera de lo espiritual. Y dependiendo de quién sea y dependiendo de si estaba en Cristo o no,
es en donde va a abrir los ojos, es en donde va a despertar, y habrá quienes despierten en la presencia de Cristo, ¿verdad? Pum, murió y está ahí en la presencia de Cristo y qué maravilla, pero va a haber otros que no, va a haber otros que van a estar en una situación terrible, ¿sí? Atormentados, en espera al juicio final. Está bien, no en el limbo, no en el purgatorio ahí, por cierto, el purgatorio, como bien decían los reformadores, es un invento recaudatorio, ¿sí? Saca el alma del purgatorio, da un dinero y saca el alma del purgatorio, paga no sé qué y saca el alma del purgatorio y cosas de esas. No, 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 no. Hay distintos pasajes que nos enseñan con respecto a eso. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, habla de eso. El capítulo 23, versículo 43 también. Segunda a los Corintios 5, 8. Filipenses 1, del 21 al 23, trata eso. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 15 al 17. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Todos estos textos, anótenles. Y los que están escuchando, pues regresen a la grabación para que lo puedan escuchar y que lo podamos anotar y podamos pues ir creciendo en eso y tirar líneas, ¿verdad? Ahí poner este pasaje paralelo, la idea, hagan sus bosquejos ahí y si salen preguntas, con todo gusto, ¿verdad? Estamos para servirles. Entonces, miren mis amados, desde la perspectiva bíblica, la muerte de los santos es algo hermoso, ¿eh? Es algo hermoso. Por eso cuando un creyente muere, dice uno, y qué dolor, sí, qué dolor por el hueco que nos deja. Es como cuando, y acabamos como iglesia, ¿verdad? Estamos teniendo esa experiencia, que uno de los nuestros, un bebé, pues partió con el Señor, pero qué maravilla, porque para el Señor eso es algo muy precioso, ¿sí? Eso es algo hermoso, mis amados. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Hay quienes luego están ahí y se aferran, ¿verdad?, a esta vida como si esta vida fuera lo máximo y su mirada no está puesta en el Señor. Hay muchos pasajes que nos afirman esto, ¿verdad? Lucas 16, 22 y perdón, am, y 23:43, Filipenses 1:23, perdón, segunda Timoteo 4:6, segunda los Corintios 5:8, ¿verdad? Pero vean este versículo, qué maravilla. Salmo 116, versículo 15. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. ¿Verdad? Ay, ya esta persona ya partió con el Señor, ay, lo sentimos tanto. No lo sientas por él, si está en Cristo, no lo sientas por él, ¿eh? Siéntelo por los deudos, por los que se quedan, y está bien el dolor que nos deja, ¿verdad? Y el dolor que nos da ver a un hermano que, pues, su familiar partió, o nosotros mismos, ¿verdad? Pero es algo estimado, esa es la perspectiva bíblica. Por eso, mis amados, los creyentes en un principio, ahora sí que eran de pura cepa, ¿sí? La iglesia primitiva, pues es que si no niegas a Cristo, pues te vamos a matar, pues acaba rápido con esta miseria, que ya me quiero ir con el Señor, me mandas a casa, dale duro, rápido, vámonos, ¿sí? Ellos tenían esto, por eso les decían de una manera muy fea a los creyentes, fíjense, les llamaban imbéciles porque decían, no tienen ningún apego a esta vida. No hay nada que los retenga a esta vida. Los bienes materiales no los retienen aquí. Nada los retiene aquí. Ya se quieren ir con su Señor. ¿Sí? Por eso hay quienes han dicho, no, muchos cristianos son mentirosos, porque están ahí, Señor, ¿cómo quiero estar contigo? Ya quiero estar contigo. Y a la hora de que ven la muerte cerca, ay, no me quiero morir, no me quiero morir. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Que no hay un entendimiento claro con respecto a la doctrina, ¿sí? Y produce tristeza y produce una falta de esperanza y acciones que no corresponden. Entonces, vamos a regresar allá a los tesalonicenses porque quiero enfatizar algunas cosas
que menciona ahí, ¿verdad? Pues les tranquiliza cuando les habla acerca de la resurrección, ¿sí? Y la resurrección, mis amados, es el evento más importante que hay en la vida del creyente. Sí, el Señor nos resucitó, el Señor nos salvó, Cristo murió, nos resucitó, sí, nos va a resucitar. El Señor murió y al tercer día resucitó y muchas veces el énfasis está en la muerte, ¿verdad? En la expiación y está muy bien porque hizo eso, no, expió, pagó por nuestros pecados, mostró su amor, pero mis amados, Él resucitó. El Señor resucitó y es la resurrección, es el evento principal de la historia de la redención. Si no hay resurrección, no hay redención. Mis amados, la resurrección, escuchen bien lo que les voy a decir, es la garantía de la glorificación para los creyentes. ¿Qué es lo que nos garantiza la glorificación? Que seremos resucitados precisamente, que Cristo resucitó, la resurrección. Pero también, mis amados, la resurrección es la garantía de la condenación eterna para aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Confirma una cosa y la otra, ¿sí? Entonces yo sí quiero enfatizar la importancia de la resurrección. Sí, sí quiero enfatizar la trascendencia de la resurrección, que nos quede muy claro, porque eso cambia nuestra perspectiva. Eso cambia nuestra perspectiva y a veces se nos olvida y son de los temas que luego menos se tratan dentro de la iglesia, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, y en la iglesia primitiva eso era lo esencial, se predicaba el evangelio y sí, buenas nuevas, Cristo murió, pero resucitó también. Nunca separaban la resurrección de la predicación del evangelio. Es decir, la resurrección es una parte esencial del mensaje del evangelio. ¿Sí? Pues imagínense, si no, Pablo ahí en el Areópago, ahí en Atenas, pues ya dijo, hubiera dicho, no, pues ya los enganché a todos, gloria a Dios, mira cuánta cosecha, ¿verdad? Esta campaña de intelectual, a los intelectuales aquí me salió a todo dar, pero no, mejor ya no les voy a mencionar de la resurrección, porque yo sé cómo piensan ellos y nada, no vaya a ser que los asuste y se me vayan. Mm, hay mucho de eso también. Hay mucho de eso. Nosotros llegamos hace muchos años a servir por muchos años en una congregación en donde a mí el pastor me llegó a decir, yo dirigía la alabanza y predicaba también ahí, éramos Rocío y yo, éramos pastores de jóvenes y yo estaba a cargo del grupo de alabanza, ¿verdad? Y y bueno, llegó un momento en que él me dijo, mira, hay que cuidar los cantos, así que aunque que no sean, tan, pues como que tan crueles, ¿no? Porque de repente agarramos ahí, oh gloriosa cruz, ¿verdad? Y por tu muerte, Jesús, y por tu resurrección, y por tu sangre que derramaste, dice, porque hay gente que luego viene, es la primera vez, y les empiezas a hablar de eso, y empiezan a escuchar eso, y empiezan a escuchar acerca del pecado, y no, hay que irlos trayendo poco a poquito. Eso es una ofensa a Cristo. Escúchenme bien, eso es una ofensa a Cristo, porque nosotros no sabemos si esa persona va a tener tiempo para ir de poquito en poquito. Y no podemos jugar con eso, y no podemos jugar con el Evangelio y qué decir, qué sí digo y qué no digo, qué es conveniente y qué no es conveniente, qué me es conveniente. Me doy a entender? Y todo eso se centra debido a la ignorancia de la doctrina. Habiendo dicho esto, vamos a venir acá y con esto voy prácticamente a terminar. De aquí nada más son 72 puntos, así que con esto la vamos a hacer. Primera a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Fíjense bien, ¿eh? Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. O sea, les estoy recordando esto, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, es decir, ustedes creyeron en esto y están firmes, que bueno, dice, por lo cual también son salvos, es decir, porque lo creyeron, porque lo recibieron y están firmes.
por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Es decir, póngame atención, esto les deja en claro que algunos en la iglesia podrían tener una fe superficial, y una fe superficial no lleva a la salvación. Nosotros podemos ver allá en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 7, versículos 13 y 14 y 21 y 23, ¿verdad? Donde está hablando de que hay gente que cree y no. Y si tenemos que revisar en qué hemos puesto nuestra confianza. No me voy a detener mucho en eso. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, es decir, yo no ando inventando cosas, yo no ando expulgando a ver qué sí les dejo y qué no les digo. No, dice, yo les entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Es decir, ¿qué es lo que me dice y qué es lo que dice que Cristo murió a causa de nuestros pecados? Sí, por nuestros pecados, las escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Otra vez, las escrituras, ¿verdad? Dentro de ese plan de Dios y dentro de eso, Dios lo anunció, lo dijo y lo cumplió, que Dios es fiel. Dice que se apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12, ¿sí? Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero hay algunos ya duermen. Fíjense qué tremendo. O sea, yo les estoy predicando esto, yo les estoy enseñando esto que yo recibí, no es algo que se originó en mí. Y ese mensaje que yo recibí dice esto que está en la Biblia, dice esto que está en la Biblia, dice esto que está en la Biblia, y además eso que dice la Biblia, sí, lo pudieron comprobar. San Pedro, después los 12 y después estuvo delante de 500 hermanos al mismo tiempo. ¿Sí? Ahorita voy para allá en esto y con eso voy a cerrar. ¿Sí? La primera frase que quiero solamente detenerme aquí es cuando dice que a no ser de que hayan creído en vano, simplemente quiero reafirmarles esto, que si la resurrección está fuera de la ecuación de la fe, por así decirlo, entonces esa fe es vana, no salva. Es decir, había creyentes, más adelante lo menciona en el pasaje, porque primero los Corintios 15 es el pasaje que más extenso con respecto a la resurrección. Y deja ver que dentro de la iglesia en Corinto había quienes decían, yo sí creo que Cristo murió, pero yo no creo que haya resucitado. Entonces dice, tienen que revisar su fe porque si no han creído en vano. A eso se está refiriendo. ¿Sí? Número 2, conforme a las escrituras. En otras palabras, es un plan eterno de Dios, es algo revelado en su palabra, es algo que ya tenemos ahí en su palabra. ¿Sí? Número 3, apareció a más de 500 hermanos a la vez. La ley decía que cuando algo se llevaba a un juicio, que siempre hubieran 2 o 3 testigos. O sea, que todo constara con 2 o 3 testigos. Se venía y sí, hay testigos de esto. Sí, ¿cuántos hay? Hay 2 testigos. Ok, esto es suficiente. ¿Qué hay cuando decimos que hay 500 testigos a la vez? O sea, no de que a 500 tuvimos una experiencia en lo individual y vimos por acá y solo, pues yo creo, yo siento. No, no, no. Estaban ellos y se voltearon a ver y decir, tú estás viendo, sí, lo mismo, lo estás escuchando, pero igualito, ¿lo puedes tocar? Lo podemos tocar. ¿Me explico? A la vez. Esto es muy importante. Nos dice en Hechos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, ¿sí? Ahí anotan los Hechos 1 del 1 al 3, que Él les habló todo lo relacionado con el reino de Dios durante 40 días después de haber resucitado. Hechos, capítulo 1, del 1 al 3. ¿Sí? Entonces, mis amados, con esto concluimos aquí
pues el tema de hoy y vamos a pasar a la sobremesa.